Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, este es el primer programa de lo que será la segunda temporada de Plaza de Armas, y por ser pues el primer programa de 2010 y que 2010 es año de bicentenario, pues tomamos la decisión de dedicar, aunque ya lo hemos hecho, ya tuvimos un programa sobre bicentenario, si mal no recuerdo, vamos a volver a tratar el tema de bicentenario y lo vamos a presentar del modo siguiente. Digamos que bicentenario, España y América, las relaciones entre España y América, porque lo que vamos a defender aquí es que se trata de un problema de historia universal y que no pueden entenderse los problemas propios americanos sin entender también el problema de España. Para ello, para llevar el programa, la charla, tengo mucho gusto, ahora les explico por qué, a qué se debe el gusto, de presentar a Manuel Llanes. Él es un doctorando de literatura hispánica en la Universidad de Barcelona, pero bueno, él es mexicano. Hola, Manuel. ¿Qué tal? El gusto porque esté Manuel con nosotros es porque él nos contactó desde Barcelona por internet y, ¿verdad?, siguiendo los programas de Plaza de Armas, se puso en contacto con nosotros y bueno, empezamos a intercambiar ideas y puntos de vista, y bueno, aprovechamos que vino a visitar la patria y entonces pues preparamos este programa. También tengo el gusto de presentar a quien ya estuvo con nosotros en otro programa, Raúl Trejo. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Raúl, recordarán que estuvo con nosotros en el programa dedicado a Vasconcelos. Él es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, pues como ya les digo, queremos tratar otra vez el tema de bicentenario, porque este es año de bicentenario, pero les dije que según las relaciones dialécticas, digamos, entre España y América. ¿Por qué? Porque habitualmente el tema de bicentenario, sobre todo en los discursos políticos, quizá un poquitín en la parte también académica, el bicentenario es tratado desde un punto de vista, digamos, de políticas públicas, como suele decirse, y se quieren ver cuáles son los déficits, ¿verdad?, que en dos siglos de vida independiente tiene México y también el resto de las repúblicas americanas, qué déficit se tiene en materia económica, social, cultural, ¿verdad? De tal suerte que gobernantes y a lo mejor académicos pues presentan las cosas desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que falta hacer para lograr más bienestar, ¿verdad?, más calidad de vida, como también es una de las divisas de mayor circulación, la idea de calidad de vida, etcétera? Bien, lo que nosotros queremos hacer es desbordar esa plataforma, porque es una plataforma que solo tangencialmente tiene que ver realmente con un bicentenario, porque cualquier gobierno pues está obligado, ¿verdad?, a analizar cuáles son los déficits en todos los rubros de su administración y hacerlos avanzar, ¿verdad? De tal suerte que lo que nosotros aquí queremos poner sobre la mesa son problemas ya de orden, digamos, filosófico. ¿Por qué filosófico? Porque son problemas de historia universal, y los problemas de historia universal son los que tienen que ver entre las relaciones dadas entre España y América, y ahora sí en el contexto del bicentenario. De tal suerte que muchas de las ideas que están aquí, que aparecen en discusión, son ideas como nación política, identidad, cultura, eurocentrismo, indigenismo, Hispanoamérica, Latinoamérica, relativismo, ¿verdad?, Europa, modernidad versus oscurantismo, ahora que está muy de moda el conflicto con la Iglesia, ¿verdad? Entonces dicen, claro, porque la Iglesia, pues es, como fuimos parte del Imperio Español, el peor lastre fue la Iglesia Católica, etcétera. Todos esos son problemas que, desde nuestro punto de vista, y es la perspectiva que aquí yo voy a defender, solamente pueden ser interpretados desde un punto de vista filosófico antes que otro, ¿verdad? Y no desde el punto de vista de las ciencias sociales o desde la administración pública, que luego es lo que me parece el problema. Vale la pena también señalar que pues bueno, ya les digo, Manuel es estudiante en Barcelona, y también Raúl es estudiante de doctorado en Salamanca, así que también se tiene la perspectiva de América y España de los dos lados. Así que bueno, pues ¿con qué comentarios podríamos iniciar?
Manuel, Raúl. Bueno, yo creo que habría que comenzar diciendo, habría que traer a colación que con digamos que un fenómeno muy común que se ha dado entre los mexicanos que viven, digamos, en Barcelona, en España, o que radican en Europa, pero no solamente entre ellos, sino también entre, digamos, un gran número de personas que provienen de diferentes tradiciones y países, es que, digamos, que hay una frase que se ha puesto de moda. Las personas estas de las cuales hablo parten de una plataforma ideológica muy endeble, en la que se vuelve válido decir, yo no me siento mexicano, yo no me siento italiano, o yo no me siento el país proveniente del país que sea, sino que ahora ha cobrado prestigio, al menos en el discurso, en la charla común, en las conversaciones cotidianas, ha cobrado cierto prestigio la idea de que las personas tenemos que ser ciudadanos del mundo. La persona que se asume como proveniente, como de una nación política, llámese México, llámese Italia, llámese España, pues le parece muy sencillo, es una idea popular, una cuestión ideológica meramente muy popular. Esto pues de renegar del país de origen es casi como vergonzoso. Digamos, ya no hablemos de un orgullo por sentirse mexicano o italiano o español, sino que eso, se parece sencillo querer explicarlo todo por medio de los sentimientos, y que eso, la existencia de sentimientos como no sentirse mexicano, puedan anular pues otras realidades que se imponen con una fuerza brutal, como es el hecho de que así como la misma persona que dice no sentirse mexicano, sino dice sentirse otra cosa, ciudadano del mundo en este caso, pues al mismo tiempo tiene que lidiar con un montón de cuestiones prácticas en la vida cotidiana, ¿no? Estar flotando ahí en el espacio ese donde está la embajada esta de los ciudadanos del mundo, presentar ese pasaporte imaginario en la aduana, en la garita de los ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo tener que hacer pues trámites burocráticos interminables, ¿no? Donde uno no es otra cosa pues que un extranjero, ¿no? Que está presentándose frente a un gobierno como el español en este caso, ¿no? Como España. Entonces, yo creo que habría que partir de esa cuestión, que el mexicano tiene una crisis ahí en la cual ahora privan sus sentimientos, y la nación política de la cual proviene, de la cual se están celebrando estos bicentenarios, pues está, digamos, quedando al margen, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver estrictamente con sus sentimientos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría agregar más que efectivamente a partir de lo que estaba comentando Manuel, y se llama bicentenarios estrictamente por el año, ¿no? Pero hay todavía una amplia visión donde está inmerso esta cuestión, ¿no? 2, 3 referencias mínimas básicas. Michel Foucault recobra una pregunta que es la modernidad con Kant, 1980 y tantos, también celebrando una especie de bicentenario, ¿no? O en toda su obra se refiere a los últimos 2 siglos, o hace un corte entre lo que fue antes y lo que fue después, pero entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por referirlo a él. En otros acontecimientos, la colonización del África se inicia, Europa se extiende, la misma tránsito, aunque abarca un periodo un poco más largo, pero de igual manera, a finales del XVIII, principios del XIX, de lo que es la revolución industrial, y bueno, de dónde se suscita y hacia dónde se despliega Inglaterra, pues prácticamente, ¿no?
el mismo acontecimiento del nacimiento de los Estados Unidos, o sea que el Bicentenario no solamente puede resumirse en esta cuestión España y América o la identidad de las naciones hispanoamericanas, sino a estas al interior de este contexto más amplio mundial de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Efectivamente, me parece que si no buscamos las relaciones o por dónde están rebotando, por dónde están dándose las líneas de las relaciones entre distintos países de Europa que están colonizando, que quieren todavía colonizar o quitarle colonias a América, un caso entre varios, tropas inglesas en el puerto de Buenos Aires, sí, en puerto de Buenos Aires, y en el intento de poder colonizar esa región, ¿no? Que fueron vencidos, y es el orgullo de la patria de los uruguayos o parte de los argentinos, algo así, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta todos estos aspectos como parte del contexto de esta independencia o de esto que se está celebrando como bicentenarios, a no ser que corramos el riesgo pues de tener una visión pues nada más ensimismada y celebratoria, sin poder llegar a ningún lado, ¿no? Y sin poder vislumbrar alguna posibilidad o algún horizonte. Una de las cosas que yo veo y que tiene que ver con lo que comentaba Manuel, que es esta, digamos, proliferación o auge o buena prensa que tiene lo que podríamos llamar como el humanismo idealista, según el cual, digamos que el manifiesto comunista fue desplazado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se convirtió en la bandera incluso de lo que en su momento era la izquierda, que ahora es una izquierda, ¿verdad?, híbrida, ¿verdad?, amorfa, idealista completamente, que está conformada por esta idea, digamos, disolución de la naturaleza dialéctica de las relaciones históricas, digamos, ¿verdad? Se pierde ese componente contradictorio de la propia realidad política, y que se ve manifestada en ese relativismo, en la idea de democracia, ¿verdad?, en la idea de democracia, es decir, en el fundamentalismo democrático, que la democracia es la respuesta para todo. Y entonces ahí el problema es que si interpretamos estos dos siglos de historia y los interpretaríamos o los interpretásemos como los dos siglos de configuración de naciones políticas soberanas, con esta ideología toda esa dialéctica se diluye, pero le hace el juego, me parece, a las potencias imperialistas. Un poco es lo que está pasando por lo menos en Estados Unidos respecto de América, y por lo menos en Europa yo veo en Francia y Alemania que están perfectamente recogiendo toda la fragmentación, por lo menos balcánica, o lo que está pasando en España con su fragmentación interna. Sí, lo que comentaba anteriormente de esta, digamos, esta como infantilización ahí del discurso de los mexicanos y de ciudadanos de otros países, ¿no?, que ya no se conciben como ciudadanos de sus países de origen. Es que eso va combinado directamente. El desconocimiento de la nación política se combina con un orgullo a toda prueba de la región, ¿no? La persona proveniente de Chihuahua no se siente mexicana, pero sí se siente de Chihuahua, ¿no? Sí se enorgullece de su región y la rescata y la reivindica en todo momento, ¿no? Como si fuera posible hablar de Sonora y del desarrollo de ese estado en particular, o de cualquier otro, San Luis Potosí, el que ustedes quieran, cualquiera de los estados provenientes de integrantes de la República Mexicana, como si fuera posible hablar de ellos aisladamente, sin el cobijo de una nación como México. Y ese orgullo de la región, a su vez, se complementa con una devoción hacia la Europa sublime, ¿no? La Europa racional, la Europa moderna, la Europa donde se aborta indiscriminadamente, donde las personas sí que pueden supuestamente
realizar pues sus más caros anhelos, ¿no? Esa Europa sublime donde supuestamente no pasan esas cosas que tú dices, donde en realidad no hay lo que hay es una dialéctica de estados brutal, en la cual no es que haya digamos una unión de fuerzas entre los países de la Unión Europea, por ejemplo, para plantarle cara a los intereses de los norteamericanos, en este caso, que sean los que dictan la hegemonía mundial, sino que lo que hay es una dialéctica de estados brutal, en la cual hay unos estados que llevan la vanguardia, unos estados que son dirigentes, que toman decisiones en el Parlamento Europeo, y que son esos que tú mencionas. Francia, Inglaterra y Estados Unidos para nada están en igualdad de condiciones con el caso de España, por ejemplo, o Bélgica, o el resto de los países de Europa, ¿no? Y ahí por eso el problema es, si se ve el caso concreto español, el problema, digamos, de los separatismos internos, por ejemplo el catalán. Bueno, vamos a hacer primero una pausa y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos debatiendo sobre, en el contexto del Bicentenario, las relaciones entre España y América fundamentalmente, y todos los problemas que esto implica, porque la tesis sería que el problema americano es ininteligible si no se mira también el problema español. Y aquí la cuestión es que pues la ideología nacionalista, por lo menos mexicana, configurada conjugando el juarismo y el cardenismo masónico anticatólico, ¿verdad? Eso lo que ha producido es un nacionalismo, digamos, antiespañol, que tiene sentido en la dialéctica de la independencia del siglo XIX, pero que después eclipsa toda una serie de componentes de historia universal que impide ya ver a cualquier americano, impide que tenga interés en lo que está pasando, por ejemplo, en España actualmente. Por ejemplo, todos los casos de los separatismos, que los más, digamos, férreos, ¿verdad?, los más fuertes son, como bien se sabe, el catalán, el vasco, no se diga, y el gallego, ¿no?, más o menos, aunque me parece que si uno se analiza las 16 autonomías, en cada una de ellas hay movimientos de reivindicación separatista con distintos grados de beligerancia. Evidentemente que la más beligerante es, sin duda, el movimiento vasco con ETA. Ahora bien, aquí digamos, una de las paradojas es que me parece que tanto el nacionalismo mexicano, voy a hablar de México, pero cuando hablo de México podré hablar perfectamente de cualquier república americana. Yo diría sí, a ver qué les parece a ustedes, pero yo pienso que todos los nacionalismos mexicanos y la izquierda mexicana, nacionalistas mexicanos e izquierda mexicana, simpatizan con los separatismos vasco o catalán, en tanto en cuanto hay una coincidencia de ambos, ¿verdad?, supuestamente, coinciden en el desprecio, ¿verdad?, hacia el Imperio Español. Ese es como el primer planteamiento. Entonces, esto se ve muy claro, por ejemplo, en las simpatías o guiños que se hicieron en su momento, el zapatismo con ETA. O, por ejemplo, pues la Jornada, ¿verdad?, que es un periódico, digamos, el periódico de la izquierda nacional, de izquierda con muchos asegúnes, pero bueno, es el periodo, la voz, digamos, de la izquierda, tiene todas las simpatías, digamos, con el separatismo vasco. Una de las conexiones, además de esta conexión, digamos, del desprecio, de la negación del Imperio Español, está también la conexión que durante el siglo XX se dio entre franquismo y unidad nacional española. Y entonces ahí ETA nace en el 59, y entonces contra el franquismo, ¿verdad? Y entonces ahí adquiere esta connotación de izquierda, es decir, ETA fue un movimiento antifascista, digamos, ¿no? Y entonces ahí se da la conexión con lo que podría ser la izquierda mexicana. Pero si nosotros miramos al siglo XIX, entonces la cosa tiene otra dimensión, porque
no podemos perfectamente apreciar cómo la nación española tuvo las mismas vicisitudes políticas e ideológicas que todas las naciones americanas. Además de que cuando Napoleón invade en 1808 España, todo el imperio se levanta para pedir que regrese Fernando VII. Esto es algo muy incómodo para la parte del Bicentenario, porque, por ejemplo, pues se habla de Miguel Hidalgo como el padre de la patria, pero lo que pasa es que se olvida que Hidalgo pedía que volviera Fernando VII. En algún sentido, podríamos decir, si se considera la izquierda como la negación del antiguo régimen, pues Hidalgo estaba en la derecha, porque lo que pedía Hidalgo era la vuelta al antiguo régimen. Solamente yo diría que con Morelos es cuando la idea de nación empieza a aparecer, ¿no? Pero bueno, en fin, es una bronca esto de los... Es un poco más complejo esto que comentas, o al menos lo que yo alcanzaba a percibir entre, digamos que podemos poner de un lado el problema unidad española, particularismos, y por otro particularismos, lado particularismos o nacionalismos, catalán, vasco. Exacto. Unidad nacional y particularismos por un lado, y luego por otro lado pondríamos, incluso hasta para ponerle los nombres de los partidos, PP, PSOE, y allí es las combinaciones posibles de un nacionalismo o de toda la nación, claro, o si es del PSOE o si es del PP, etcétera. Me llama la atención porque hay las combinaciones posibles. El hecho de que esté uno del PP o uno del PSOE o uno que sea de izquierda o de derecha en Cataluña es una cosa, que esté en Galicia es otra cosa, y van cambiando, o sea, hay muchos matices. No obstante, lo que no deja de llamar la atención, y de acuerdo a esta promoción que se ha dado en España de la recuperación de la memoria histórica, que ya, bueno, ha ocasionado allá sus problemas y sus polémicas, pues no coincide en gran parte con las políticas del gobierno español, que representa a todos los españoles, con algunos países hispanoamericanos, ¿no? Concretamente estaríamos hablando, y lo mencionaba en alguna ocasión con los compañeros de Oviedo, con Gustavo, con ellos, de que me parecía incongruente desde el punto de vista de cómo se han estado dando las situaciones, cómo se han estado dando problemas políticos, aquí de igual manera, izquierdas, derechas o de centro, y de todas maneras trae un filo bien concreto el gobierno español con las gaseras, y no solamente aquí, también en Bolivia, lo cual hace un poco más complejo en términos ya de economía, sí, claro, de política, de claro, política exterior, y que a mi parecer, como decías también ahorita, eso favorece de alguna manera a esta disolución de las identidades, ¿no? A una, bueno, ya no digamos solamente sentirse orgullosamente de algún estado, vergonzosamente de tal país, bueno, ni qué pensar de que efectivamente hay una cultura española o una cultura hispánica que abarca más cosas, ¿no? Con todos los pros y los contras, sí, claro, que pueda tener una cultura, ¿no? El hecho de poder conversar con un argentino, poder conversar con un uruguayo, con un peruano, con un mexicano, o con un sevillano, con un español, con un sevillano, pues hace más complicadas las cosas, ¿no? Y obviamente esta disolución o esta poca solvencia de un arraigo en estos términos, ¿no? Se antoja un poco imposible. Claro. Sí, en relación con lo que comentaban, yo creo que esa serie de contradicciones, ese marasmo que se ve en el discurso, digamos, tanto de los españoles, se sientan o no españoles, y de los mexicanos que están en la misma condición, y el resto de los inmigrantes que vienen de América Latina, se nota muchísimo en lo que es el 12 de octubre, Día de la Raza, por acá por México, Día de la Hispanidad, en España. ¿Qué pasa? Que mientras en Madrid se lleva a cabo un desfile
cívico-militar, diríamos por acá, con la presencia del presidente, del rey y de otras autoridades ahí de España. Y luego también se hace un desfile donde van, no sé, los ecuatorianos, los venezolanos, vestidos ahí con sus trajes típicos, ¿no? El gran desfile de la hispanidad ahí, que es una fiesta. Digamos, por ejemplo, en Barcelona, lo que se hace es equiparar el Día de la Hispanidad, que ahí no se llama Día de Hispanidad, que es la fecha en la que el Día del Antifascismo, ¿no? En Cataluña, así se considera. Sí, al menos en Barcelona. En Barcelona. Entonces, vinculando la idea de España o del imperio con el fascismo, ¿no? Sí, entonces, y con Franco. Esa idea es muy ilustrativa porque salen los jóvenes a hacer sus manifestaciones en la calle, a gritar en consignas en contra del colonialismo del Imperio Español, a denunciar ahí en medio de un carnaval de desnudismo, de tambores, congas y rastas y otra parafernalia antisistema. Se denuncia pues que los españoles arrasaron con culturas muy importantes, entiéndase lo que se quiera entender por cultura, y que cometieron un genocidio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso despierta una gran simpatía, no solamente entre, digamos, los jóvenes así llamados antisistema o antifascistas en España, sino también entre los mexicanos, ¿no? Los mexicanos se suman a esa... Ahí está la conexión. Ahí está una de las conexiones, ¿no? Se suman, pues sí, sí es cierto, fuimos víctimas del genocidio español y hay que denunciar los abusos del Imperio Español, ¿no? En tierras que hasta llegan a llamarse tierras mexicanas, ¿no? Cuando no existía México. A los territorios de Mesoamérica, ¿no? Entonces los españoles llegaron y conquistaron México y tienen subyugados a los mexicanos. Y no es cierto que ellos nos trajeron la cultura, dicen, ¿no? Habría que ver de dónde sacaron los habitantes de esta tierra después de su mestizaje con los españoles, de dónde sacaron la filosofía grecolatina, ¿no? Si no la sacaron de los españoles, ¿no? Habría que preguntarse eso, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, de las cosas que se dan el día del 12 de octubre y que me parece que es emblemático, ¿no? De una serie de contradicciones y de confusiones que hay al respecto. Y suele hacerse, por ejemplo, lo que comentaba Raúl, esta conexión de cuando se habla de España o se trata de defender, por ejemplo, se remite, no, claro, pero es que van BBV o gas natural o no sé, Iberdrola, etcétera, etcétera. Pero entonces, pues el comentario es, momento, esa es una cuestión ya, digamos, de imperialismo en sentido de Lenin, ¿verdad? El imperialismo como fase superior, ¿verdad? Que busca nuevos mercados. Pero no se agota ahí, es decir, la realidad no se agota en el terreno de la economía política, aunque es una instancia decisiva de los procesos, ¿verdad? Porque muchas de las ideologías, por ejemplo, de izquierda o socialistas, solamente pudieron ser conocidas en América gracias a las traducciones españolas, o por ejemplo todos los movimientos anarquistas, por ejemplo en Argentina no se diga, son llevados por españoles e italianos. Entonces forma parte, digamos, de una dialéctica dentro de una plataforma concreta. Es como por ejemplo decir que la Revolución Francesa, ni la rusa, ninguna de ellas fueron contra Francia. Por ejemplo, la francesa no fue una revolución contra Francia, sino contra el antiguo régimen. Y entonces, pero Francia se mantiene y se configura en una nación política, que es ahí cuando nace la idea de nación política. Del mismo modo, la revolución bolchevique no fue contra Rusia, sino contra el antiguo régimen, que era la dinastía de los Romanov. Y lo mismo pasó acá en América. La revolución hispanoamericana fue primero contra Napoleón, contra la invasión napoleónica, y luego ya como era un imperio esto, por eso fue tan complicado, porque primero se organiza la revolución, los levantamientos en los dos lados del Atlántico, después se convoca a Cortes de Cádiz y ahí surge la nación española conformada por todos, que es lo que no se cuenta, ¿no? Porque evidentemente que es incómodo para los discursos oficiales del Bicentenario, precisamente, pero pues la plaza de la Constitución del Zócalo, pues dicen Constitución, pero no dicen cuál, pues porque es la de Cádiz. Se llama Plaza de Constitución por la Constitución de Cádiz, ni por la del 24 ni por la del 17.
Ahí François Javier Guerra tiene un libro, no me recuerdo el nombre, pero él habla del olvido necesario, ¿no? Que es un olvido. Ahora bien, yo cuando planteo esto no estoy diciendo que quiera volver porque luego es la cantaleta que me sacan, ¿verdad? No, es que tú quieres volver. No, yo no quiero volver a nada. Yo no quiero volver a nada. Lo que pasa es que se tiene que defender la plataforma desde la que estamos parados, pero impugnando la idea de que la historia nace en el siglo XIX. Esa sería la cuestión. Y muchas de las cuestiones que nos vinculan en una plataforma de 400 millones se explican no en los 2 siglos, sino lo que viene, es decir, con los virreinatos, ¿no? Y qué bueno que me lo acordaste ahorita, porque recordaba que ese esquema que intenté hacer en alguna ocasión para intentar comprender o entender lo que acontecía en España y hacer series o combinaciones posibles entre nacionalistas. Nacionalistas en España. Ajá, sí, en el caso concreto de España. Separatistas, o sea, dices. Serían nacionalistas españoles de la unidad española, particularistas. Esa sería una correcto. dicotomía. La otra dicotomía sería PSOE, PP o izquierda y derecha. Y me faltaba la importante, que es lo que acabas de resaltar ahorita, república, monarquía. Claro. O sea, tú combina estos y vas a ver un problema distinto en cada lugar. Y es tan importante esto que acabas de mencionar, en el sentido de que había todavía una idea para la Constitución de Cádiz, había una idea de intentar mantener lo que era la cultura hispánica en ese entonces. Hubo representantes de varios países hispanoamericanos. De Nueva España hubo más que de Valencia, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz. Exacto, y estaban en un talante republicano. Sí, claro. Entonces, ya después se vienen dando las demás cosas, pero eso sí hay que rescatarlo en los términos de no solamente pensar esto de dependencia-independencia, en este caso concreto, hay que pensar también en cambio de régimen, de lo que era en ese entonces la cultura española, claro. O la civilización española, y que efectivamente fue el imperio también, ¿no? Lo que había sido con la intervención de la Iglesia y con todo y eso, en pensar no solamente en términos de dependencia, independencia, claro, o de imperio, sino que también con la Revolución de Cádiz o con la Constitución de Cádiz estaba pensando más en términos de monarquía, república. Claro, y muchas de las confusiones que aparecen, porque esto no es ninguna erudición de historiadores, sino que está permanente en la vida cotidiana. Yo lo comentábamos hace rato, el famosísimo, el notadísimo o tristemente célebre conflicto entre Hugo Chávez y el rey Juan Carlos, ¿verdad? ¿Se acordarán del por qué no te callas? Evidentemente que yo no tengo nada que ver con el rey Juan Carlos ni con la monarquía, ¿verdad? Pero, y de hecho me parece la revolución bolivariana un proceso fundamental, y es tanto más cuanto que estamos en un contexto de bicentenario. Pero el problema son las confusiones ideológicas, porque Hugo Chávez en algún momento, creo que fue ya después del desencuentro ahí en la sesión, ¿verdad? En Uruguay fue, o no me acuerdo dónde fue. En Chile fue. En algún momento Hugo Chávez dijo muy bien, yo soy un jefe de Estado electo democráticamente, bien. Pero después dijo, yo soy un indio alzado. Y entonces ahí dices, no, compañero, eso no aplica porque estás remitiendo a la conquista. Y entonces pierde de vista todo el siglo XIX, que fue precisamente la conformación de naciones políticas, ¿verdad?, en sentido moderno. Y entonces ahí remite otra vez, o sea, utiliza ese resorte ideológico, ¿verdad?, para seguir con la confusión y perder de vista el siglo XIX, que repito que es el siglo fundamental, más que después lo que vino en el siglo XX con los fascismos y en fin, y el leninismo y el marxismo, ¿no? Sí, ahora que mencionas esto de los indios, el joven antifascista que sale, por ejemplo, en las calles de Barcelona a gritar consignas en contra de los supuestos abusos a sacar de contexto, ¿no?, el enfrentamiento evidentemente violento en muchas ocasiones que hubo entre el Imperio Español y los indígenas de Mesoamérica, digamos, obviamente se considera como de izquierda, ¿no? Pero desde el momento en que un manifestante de este tipo reivindica los supuestos derechos de una etnia, de un grupo indígena, derechos ancestrales sobre la tierra, por el solo hecho de ser indígena, está partiendo desde una plataforma de derecha, ¿no? Entonces, ¿por qué?
¿Por qué de derecha? Porque una de las cosas características de la derecha no es que la derecha sea conservadora o que la derecha sea antiprogresista o este tipo de cosas, sino una de las cosas que la distinguen es precisamente eso, que se opone al racionalismo universalista y que trata de asignarle particularizar, es decir, determinado grupo social, determinado, en este caso los indígenas, tienen derechos por el simple hecho de haber nacido indígenas, y derechos que no pueden compartir, por ejemplo, que no compartiríamos nosotros, el resto de los mexicanos, ¿no? Los indígenas deben de tener, por el solo hecho de serlo, deben tener privilegios y nosotros somos completamente ajenos a ese tipo de derechos, ¿no? En lugar de buscar que la igualdad, ¿no? entre los ciudadanos, ¿no? Manuel, déjame hacer un corte, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas y estamos conversando con Manuel Llanes y con Raúl Trejo sobre España y América en el contexto del Bicentenario, como lo que estamos tratando de plantear es, sin negar, ¿verdad?, los 2 siglos de vida independiente a cuya luz se recortaron naciones políticas republicanas, todas, salvo el intento de Iturbide en México precisamente, pero en general todos somos repúblicas independientes y soberanas. Aquí lo que estaríamos tratando de plantear es que en esos 2 siglos de vida nuestra realidad histórica no se agota ahí, sino que encuentra muchas de sus claves, no nada más en el 19, sino antes precisamente, y que esas claves históricas evidentemente o inevitablemente remiten a España, de modo tal que, esta sería mi tesis, que nuestros problemas nacionales no pueden entenderse sin el espejo del problema nacional español. Y entonces ahí yo diría, esto seguro va a generar mucho escándalo, pero ni modo, sería que a un americano nos incumbe tanto como a un español la unidad de todos. Es decir, primero la unidad o la permanencia como naciones políticas de cada una de ellas, y luego que se mantengan, incluida la española. Es decir, a mí me incumbe tanto el separatismo que puede haber en Santa Cruz en Bolivia, ¿verdad?, o el que se quiera hacer en Venezuela, como el separatismo vasco, es lo mismo, aunque los vascos o los catalanes piensen que cuentan con el desprecio americano a España, y ese es el problema, ¿no?, en términos de filosofía de la historia, que es lo que queremos evidentemente que esto, como ya dije al principio, pues no tiene que ver con qué tanta obra pública se haga con el nombre del Bicentenario, ¿no?, sino son otro tipo de cuestiones. Y que el problema que esta ideología de la globalización es la que desparrama todo e impide ya entender los problemas, y a lo mejor lo que yo digo suena a un anacronismo tremendo, de derecha dirán algunos, ¿no? Sí, en cosas tan aparentemente tan sencillas como cómo llamarle a este bloque de países, ¿no? Desde ahí ya tenemos un problema filosófico, como dices, porque bueno, dicen Latinoamérica, ¿no?, o Panamérica, ¿no? Indoamérica, que fue el que acuña Aya de la Torre, o Hispanoamérica, ¿no? Entonces, desde el rótulo que se designe, la persona que lo que utiliza el rótulo en cuestión ya está implicando una determinada ideología. Claro. Entonces, igual, por ejemplo, como a mí me han dicho, no digas lengua española, di castellano, porque decir español está mal dicho. Tendrías que decir castellano o decir mexicano, ¿no? Eso que te decía de la región, de querer privilegiar la región, tendría que presentarse la lengua que yo hablo, el dialecto de la lengua que yo hablo, no como español ni castellano, sino como mexicano. Entonces, yo diría, por ejemplo, en el caso de lo que es mi área de estudio, la literatura, el rótulo precisamente que puede englobar a todos los anteriores es el de literatura hispanoamericana,
escrita no en castellano, ni en mexicano, ni en argentino, ni en lo que sea, en español, sino en español. Y ese rótulo es tan potente, digamos, que puede abarcar incluso a Portugal y a Brasil, a pesar de que no son naciones donde se hable, donde la lengua, como bien sabemos, es otra, el portugués. En el siglo XVI, la Hispania comprendía precisamente a Portugal y a esos territorios, pues, que tienen otra lengua. Entonces, eso nos permitiría hablar en este caso, en mi área de estudio de literatura hispanoamericana, de incluir sin problemas a países como Portugal y Brasil. Claro. Y en luego la gente piensa que al hablar de Latinoamérica se niega el imperialismo o el colonialismo español, pero no se dan cuenta que están participando del colonialismo francés, porque la idea de Latinoamérica pues, fue una idea de Napoleón III. Entonces, no hay modo, digamos, no hay manera de escaparse, ¿no? Y creo que, no sé si es Cerruti, que tiene la idea de nuestra América, se sirve del término de Martí, y entonces habla del nuestro americanismo y tal, que ya me parece demasiado, pero forma parte de lo mismo, que no, ahora, aquí lo que habrá que decir es si la nación política es digamos, la unidad básica de la historia. Esa sería una pregunta. O los imperios. ¿Cuál es, la nación política o los imperios? Bueno, un poquito, de manera de paréntesis, no poder responder de manera concreta lo que preguntas, pero me estoy acordando también de este fenómeno que duró y no poco, las principales 3 décadas del siglo XX, donde también está toda esta indefinición y todas estas polémicas, a partir precisamente de la guerra del 98, en el que definitivamente España pierde ya todas las tierras a ultramar. En términos muy generales se remite al arialismo como una especie de ideología, incluso también de estética, de reflexión sobre lo que somos y hacia dónde vamos, pero abarca un poquito más de años, en los términos de que está lo latino, está lo sajón, está lo español tirando a Europa, lo español tirando a Hispanoamérica, los hispanoamericanos tirando a Estados Unidos, o tirando a lo español, o mandando a todos a volar y quedarse con ellos solos, ¿no? Hay un pequeño artículo de Fombona. Sí, Ricardo Fombona. Sí. Fombona, donde hace una réplica de un panfleto o un tratado de ese entonces que hablaba de la norteamericanización del mundo. Y él, como hispanoamericano y pro-hispanoamericano, pero no por estar en contra de España, sino al nuevo imperio pues que están haciendo, tratando de debatir esas ideas, ¿no? Y bueno, ya de allí se viene Ugarte, se viene Vasconcelos mismo Vasconcelos y varios del Ateneo, Pedro Enríquez Ureña, sí, tratando de definir esto, ¿no? Lo que somos. Y me parece un poco incluso con una mayor validez, porque es una reflexión a partir de un siglo de la independencia. Claro. ¿Sí? Y se está dando allí una nueva situación en la que se está otra vez viendo. Viene un profesor de Oviedo, Altamira, a hacer una especie de reconquista, pero ya un poco en términos bueno, él no le llamó reconquista, él hizo un recorrido por América, como lo hizo Ugarte, para incluso darse un poco valor como español, así le alcanzo a entender parte de su obra, por ver qué fue lo que dejaron en América. O sea, yo no pienso regresar a América para volverlo a conquistar, pero los españoles hicieron algo en América en el transcurso de 3 siglos, claro. Y ahorita vamos nos estamos hundiendo. Bueno, algo hicimos, es cierto. Eso se lo dijo. Se cometieron muchos atropellos, sí, claro, pero algo se dejó.
Y en ese viaje, un cubano, Fernando Ortiz, si no mal recuerdo, lo tomó como una agresión en el sentido de que quería reconquistar, bueno, y Cuba apenas saliendo de la bronca del 98, ¿no? Entonces, allí viene una serie también de indefiniciones. Bueno, aquí en México, Ugarte se peleó con Vasconcelos porque la gente en turno, los que perdieron, en este caso los porfiristas, cuando estaba Madero, viene Ugarte y le dicen a Ugarte, él haciendo su campaña hispanoamericana, le dicen, no, la revolución de Madero estuvo financiada por los Estados Unidos, y hay un inconveniente entre Vasconcelos y Ugarte que ya después se reconcilia, ¿no? Pero es parte de lo mismo, y que incluso sí llegaron a ocasionar en algunos casos pues problemas de la diplomacia al interior de los países hispanoamericanos. Sí, ¿no? Eso que comentas tú también se lo comentó, me parece que fue Fernando de los Ríos o Giner de los Ríos, uno de los dos, a Torres Bodet. Cuando vino aquí, Torres Bodet era secretario de Educación de Ávila Camacho, me parece, y vino a dar una conferencia y le dice, estaban en la Alameda, y le dice, ¿me acompaña a dar una vuelta más a la Alameda? Le preguntó, de los Ríos me parece que era, sí, cómo no, a Torres Bodet. Entonces se dan la vuelta y le dice, ¿sabe usted por qué vine aquí a México? Y entonces Torres Bodet le dice, claro, a dar la conferencia. Que le dice, no, ese fue el pretexto, yo vine aquí a conocer el resto de la historia de España, porque lo mejor de España está aquí, es decir, toda España se volcó a construir América. Y entonces Torres Bodet dice, bueno, sí, claro, y ya cuando me fui a España me di cuenta que sí, que a pesar de los pesares, ¿verdad? Porque aquí el asunto, lo importante, y esto es creo que es importante que quede claro para el auditorio, es que no se trata de condenar o de justificar una conquista o una matanza, sino de la perspectiva desde la que se mire la historia. Esa es la cuestión, es decir, verla desde un punto de vista infantil, armonista, o desde un punto de vista dialéctico. Y entonces, desde el punto de vista dialéctico, trágico, digamos, entiendes a la conquista como un proceso histórico que es lo que es, ¿no? Es lo que es, y punto. Y el problema es que cuando se quiere ver primero desde el filtro izquierda-derecha, que es lo peor siempre que sucede, se quiere ver desde la izquierda-derecha nada más, una, y dos, la conexión o la deriva idealista humanista de la izquierda, ¿verdad? Que al fin, que parece que yo a veces digo, bueno, ¿qué historia te contaron? O sea, ¿qué historia? ¿Cómo crees que funciona la historia si no es a través de la guerra, de las revoluciones? Porque a ver si ya te quiero ver un día tú haciendo la revolución, ¿no? O sea, si vas de izquierda, ya te quiero ver comandando la guerrilla o algo así, pues no vas a querer hacer nada, porque implica, ¿verdad? La guerra, la violencia, etcétera. Esa es la diferencia, ¿no? Para que no se confunda que estamos aquí justificando, pero es que no se trata de justificar, porque la historia es cuestión de entendimiento, no de justificación. Tienes que entender los procesos tal como se dan, ¿no? Sí, hace rato que mencionabas esto de si estados o imperios. Lo cierto es que ahora, mientras los jóvenes ahí se hacen un embrollo con sus sentimientos y su identidad ahí de individuos flotantes. Mientras eso pasa, hay imperios que no dejan de ejercer su poder político, financiero y de todas las índoles sobre los países, precisamente que están distraídos, dividiéndose en fragmentos cada vez más pequeños, porque habría que reflexionar el separatismo vasco, o el separatismo catalán, o cualquier otro, o cualquier exacerbación del orgullo regional que se pueda dar en México o en cualquier otro país del mundo, tendría que reflexionar muy bien si le conviene fragmentar su territorio, perder territorio y así perder fuerza frente en este choque continuo que hay de placas, digamos, en lo que es el orbe, ¿no? Porque lo cierto es que, aunque parezca anacrónico decirlo, tanto que se ha vuelto hasta una cuestión de burla esto de hablar de imperialismo yanqui, se ha incorporado como al humorismo, ¿no? Sí, vía Manu Chao. Sí, vía este señor intérprete indigenista. Lo cierto es que los Estados Unidos no dejan de ejercer eso, su poder, su hegemonía, y a ellos les conviene que existan países cada vez más pequeños, más débiles, de individuos confundidos ahí
que no se sienten mexicanos o lo que sea. Y aparte aquí el comentario fuerte, digamos, es que no se trata de estar del lado del imperialismo americano, sino de que solamente un imperialismo se puede enfrentar con otro imperio. Esa es la tesis fuerte, ¿verdad? No con resistencias particulares, ni con fragmentación de naciones, sino con otro imperio. Y eso fue realmente lo que pasó con la Unión Soviética. La dialéctica del siglo XX fue la de dos imperios, y que solo así puede darse una salida si es que la hay, ¿no? De tal suerte que mi tesis es que la unidad básica, la unidad fundamental de la historia son los grandes imperios, incluida el de la Unión Soviética, no, porque el problema es que como Lenin le dio una mala acepción a la idea de imperio por el libro, el clásico, Imperialismo como Fase Superior del Capitalismo, entonces la izquierda se tomó la idea de que el imperialismo es malo, pero entonces ahí hay que modificar, hay que darle la vuelta del revés a Lenin para plantear que hay imperialismos generadores, como pudo haber sido el socialismo. De hecho toda la liberación del tercer mundo después de la Segunda Guerra Mundial no se entiende sin el apoyo soviético, ¿no? Que era un imperialismo también, ¿no? Pero pues nos queda creo que ya un minuto, así que no sé si quisieran hacer alguna proclama del Bicentenario. Como dijo yo creo el señor filósofo Gustavo Bueno, dijo como hispano soy y nada de lo hispano me es ajeno. Entonces yo invitaría a los espectadores y a las personas, se sientan o no se sientan mexicanas, las invitaría a que reflexionaran sobre eso, sobre la importancia que tiene revalorar y replantear nuestros innegables vínculos con ese imperio generador que fue el Imperio Español. Raúl. Bueno, también hacer un recordatorio. En el transcurso del siglo XIX, después de las convocatorias y las reuniones que realizó Bolívar, también como contrapeso estaban las reuniones hispanoamericanas y las panamericanas. Y en una de ellas, casi a finales del siglo, no recuerdo ahorita el autor, se hacía la proclama de América para los americanos, y un hispanoamericano dijo no, Hispanoamérica para el mundo. Nada más. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Manuel. Gracias a Raúl, y yo lo único que diría es que habría que desbordar o por lo menos solamente en primerísima instancia servirse de los filtros de izquierda a derecha, porque el asunto es de muchísima mayor complejidad, así que yo diría eso, ¿no? Porque no todo se agota en izquierda y derecha. Y bueno, pues eso fue todo, nos vemos la próxima, hasta pronto. Que el mexicano tiene una crisis ahí en la cual ahora privan sus sentimientos, y la nación política de la cual proviene, de la cual se están celebrando estos bicentenarios, pues está, digamos, quedando al margen, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver estrictamente con sus sentimientos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría agregar más que efectivamente a partir de lo que estaba comentando Manuel, y se llama bicentenarios estrictamente por el año, ¿no? Pero hay todavía una amplia visión donde está inmerso esta cuestión, ¿no? 2, 3 referencias mínimas básicas. Michel Foucault recobra una pregunta que es la modernidad con Kant en 1980 y tantos, también celebrando una especie de bicentenario, ¿no? O en toda su obra se refiere a los últimos 2 siglos, o hace un corte entre lo que fue antes y lo que fue después, pero entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por referirlo a él. En otros acontecimientos, la colonización del África se inicia, Europa se extiende,
La misma tránsito, aunque abarca un periodo un poco más largo, pero de igual manera a finales del 18, principios del 19, de lo que es la revolución industrial y bueno, de dónde se suscita y hacia dónde se despliega Inglaterra, pues prácticamente, ¿no? El mismo acontecimiento del nacimiento de los Estados Unidos, o sea que el bicentenario no solamente puede resumirse en esta cuestión. Bueno, aprovechamos que vino a visitar la patria y entonces pues preparamos este programa. También tengo el gusto de presentar a quien ya estuvo con nosotros en otro programa, Raúl Trejo. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Raúl, recordarán que estuvo con nosotros en el programa dedicado a Vasconcelos. Él es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, pues como ya les digo, queremos tratar otra vez el tema de Bicentenario, porque este es año de Bicentenario, pero repetí que, bueno, les dije que según las relaciones dialécticas, digamos, entre España y América. ¿Por qué? Porque habitualmente el tema de Bicentenario, sobre todo en los discursos políticos, quizá un poquitín en la parte también académica, el Bicentenario es tratado desde un punto de vista, digamos, de políticas públicas, como suele decirse, y se quieren ver cómo, digamos, cuáles son los déficits, ¿verdad?, que en dos siglos de vida independiente tiene México y también el resto de las repúblicas americanas, qué déficit se tiene en materia económica, social, cultural, ¿verdad? De tal suerte que gobernantes y a lo mejor académicos pues presentan las cosas desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que falta hacer para lograr más bienestar, ¿verdad?, más calidad de vida, como también es una de las divisas de mayor circulación, la idea de calidad de vida, etcétera? Bien, lo que nosotros queremos hacer es desbordar esa plataforma, porque es una plataforma que solo tangencialmente tiene que ver realmente con un bicentenario, porque cualquier gobierno pues está obligado, ¿verdad?, a analizar cuáles son los déficits en todos los rubros de su administración y hacerlos avanzar, ¿verdad? De tal suerte que lo que nosotros aquí queremos poner sobre la mesa son problemas ya de orden, digamos, filosófico. ¿Por qué filosófico? Porque son problemas de historia universal, y los problemas de historia universal son los que tienen que ver entre las relaciones dadas entre España y América, y ahora sí en el contexto del Bicentenario. De tal suerte que muchas de las ideas que vamos... Siento el país proveniente del país que sea, sino que ahora ha cobrado prestigio, al menos en el discurso, en la charla común, en las conversaciones cotidianas, ha cobrado cierto prestigio la idea de que las personas tenemos que ser ciudadanos del mundo. La persona que se asume como proveniente, como de una nación política, llámese México, llámese Italia, llámese España, le parece muy sencillo, es una idea popular, una cuestión ideológica meramente muy popular. Esto pues de renegar del país de origen es casi como vergonzoso. Digamos, ya no hablemos de un orgullo por sentirse mexicano o italiano o español, sino que eso, se parece sencillo querer explicarlo todo por medio de los sentimientos, y que eso, la existencia de sentimientos como no sentirse mexicano, puedan anular pues otras realidades que se imponen con una fuerza brutal, como es el hecho de que así como la misma persona que dice no sentirse mexicano, sino dice sentirse otra cosa, ciudadano del mundo en este caso, pues al mismo tiempo tiene que lidiar con un montón de cuestiones prácticas en la vida cotidiana, ¿no? Estar flotando ahí en el espacio ese donde está la embajada esta de los ciudadanos del mundo, presentar ese pasaporte imaginario en la aduana, en la garita de los ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo tener que hacer pues trámites burocráticos interminables, ¿no? Donde uno no es otra cosa pues que un extranjero, ¿no?, que está presentándose frente a un gobierno como el español en este caso, ¿no?, como España. Entonces, yo creo que habría que partir de esa cuestión. Que están aquí, que aparecen en discusión, son ideas como nación política, identidad, cultura, eurocentrismo, indigenismo,
Hispanoamérica, Latinoamérica, relativismo, ¿verdad? Europa, modernidad versus oscurantismo, ahora que está muy de moda el conflicto con la Iglesia, ¿verdad? Entonces dicen, claro, porque la Iglesia, pues es, como fuimos parte del Imperio Español, el peor lastre fue la Iglesia Católica, etcétera. Todos esos son problemas que, desde nuestro punto de vista, y es la perspectiva que aquí yo voy a defender, solamente pueden ser interpretados desde un punto de vista filosófico antes que otro, ¿verdad? Y no desde el punto de vista de las ciencias sociales o desde la administración pública, que luego es lo que me parece el problema. Vale la pena también señalar que pues bueno, ya les digo, Manuel es estudiante en Barcelona y también Raúl es estudiante de doctorado en Salamanca, así que también se tiene la perspectiva de América y España de los dos lados. Así que bueno, pues ¿con qué comentarios podríamos iniciar? Manuel, Raúl. Bueno, yo creo que habría que comenzar diciendo, habría que traer a colación que con digamos que un fenómeno muy común que se ha dado entre los mexicanos que viven, digamos, en Barcelona, en España, o que radican en Europa, pero no solamente entre ellos, sino también entre, digamos, un gran número de personas que provienen de diferentes tradiciones y países, es que, digamos que hay una frase que se ha puesto de moda. Las personas estas de las cuales hablo parten de una plataforma ideológica muy endeble, en la que se vuelve válido decir, yo no me siento mexicano, yo no me siento italiano, o yo no me... Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, este es el primer programa de lo que será la segunda temporada de Plaza de Armas, y por ser pues el primer programa de 2010 y que 2010 es año de bicentenario, pues tomamos la decisión de dedicar, aunque ya lo hemos hecho, ya tuvimos un programa sobre Bicentenario, si mal no recuerdo, vamos a volver a tratar el tema de Bicentenario y lo vamos a presentar del modo siguiente. Digamos que Bicentenario, España y América, las relaciones entre España y América, porque lo que vamos a defender aquí es que se trata de un problema de historia universal y que no pueden entenderse los problemas propios americanos sin entender también el problema de España. Para ello, para llevar el programa, la charla, tengo mucho gusto, ahora les explico por qué, a qué se debe el gusto, de presentar a Manuel Llanes. Él es un doctorando de literatura hispánica en la Universidad de Barcelona, pero bueno, él es mexicano. Hola, Manuel. ¿Qué tal? El gusto porque esté Manuel con nosotros es porque él nos contactó desde Barcelona por internet y, ¿verdad?, siguiendo los programas de Plaza de Armas, se puso en contacto con nosotros y bueno, empezamos a intercambiar ideas y puntos de vista y